¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Debe ser ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Think about it. I think I had an angel taking care of me sometimes. Quizá había un ángel cuidándome. Todas esas veces que terminé en urgencias durante aquellos tratamientos. O sea, no puedo creer que esté viva. Tenía casi 4 kilos de tumores en el cuerpo cuando probé mi último recurso. Estaba muy debilitada. En las últimas, probablemente habría muerto en 2 meses si no lo hubiera intentado, porque el cáncer ya empezaba a interferir con mi riñón. Tras 12 años de lucha y 6 tratamientos que a veces parecían hacer más mal que bien, Lori Adami creyó haber agotado todas las opciones. Su batalla contra un linfoma folicular parecía perdida, hasta que una terapia innovadora apareció en el horizonte, cambiando el destino y la vocación de esta mujer. I said, why don't I know about this? Why? I want this, right? Pensé, ¿cómo es que no sabía nada de esto? Esa semana tenía que ver a mi oncólogo para un seguimiento del ensayo en el que me encontraba. Cuando lo vi, le reclamé que no me hubiera dicho antes sobre esta terapia. Le dije, yo la quiero, y la quiero ya. Este caso no es solo un ejemplo de resiliencia y tenacidad, sino un faro que ilumina a uno de los avances más fascinantes y menos conocidos de la medicina moderna, las terapias con células CAR-T. A month after my infusion, actually day 29, I went into the PET-CT machine and came out. Un mes después de que me infundieran las células CAR-T, fui a hacerme una tomografía PET. 10 minutos después, mi oncólogo llegó corriendo a decirme que estaba en completa remisión. Y se acaban de cumplir 7 años desde eso. Y sigo limpia. Incluso me consideran curada, a pesar de que el linfoma folicular es descrito como incurable. Lori es una de las personas que ha podido acceder a las células CAR-T y actualmente es una férrea defensora de la disponibilidad asequible de este tratamiento. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cómo logró en Lori lo que la quimioterapia no pudo? ¿Y por qué los médicos no están hablando de este tratamiento? Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y te invito a descubrir las respuestas en este episodio de Historias para Mentes Curiosas. Historias para mentes curiosas. I am now 65 years old and my life is so much better. Hoy tengo 65 años y mi vida es mucho mejor comparada con los 12 años que tuve cáncer. E incluso mucho mejor que antes de eso. Soy voluntaria en varias asociaciones sin fines de lucro que me ponen en contacto con pacientes, personas que han recaído y que están considerando la terapia de células CAR-T. Casi 2 décadas atrás, Lori era una mujer enfocada en su carrera, que había esperado hasta los 38 para casarse y hasta los 40 para tener un hijo. Una ejecutiva con 3 millones de millas aéreas acumuladas por viajes de trabajo que literalmente se estaba muriendo. I was diagnosed 19 years ago. On Good Friday. Fui diagnosticada hace 19 años, un Viernes Santo. En ese momento tenía 46. Era la presidenta de una compañía de software y mi hijo estaba en kinder. Me diagnosticaron linfoma folicular no Hodgkin en etapa 4. Tenía un tumor del tamaño de una sandía pequeña en el abdomen y síntomas que afectaban mi calidad de vida por todo el cuerpo. Y pues debía atenderme de inmediato. El tratamiento inicial consistió en una combinación de quimioterapia, esteroides y anticuerpos monoclonales. Este cóctel puede tener efectos secundarios durísimos para los pacientes, pero en 2006 era la única opción aprobada contra un linfoma tan avanzado como el de Lori.
I finished my last treatment in September of 2006. Terminé mi última dosis en septiembre de ese año. Me escanearon y creyeron que el cáncer estaba en remisión completa. Así que regresé a trabajar. Pensé que lo había vencido. Dije, ok, tuve un contratiempo, pero ya terminó. Estoy bien ahora. Sin embargo, apenas 3 meses después, fui a un escaneo para asegurarme de que continuaba en remisión y ya tenía tumores en mis pulmones. Un linfoma es un tipo de cáncer que se origina en las células del sistema inmune, específicamente en los linfocitos. Para entenderlo mejor, considera que el sistema inmune es el ejército que defiende a tu cuerpo de invasores, y los linfocitos son un grupo de soldados de ese ejército. Cuando una persona tiene linfoma, su regimiento de linfocitos se vuelve defectuoso y en lugar de proteger, empieza a multiplicarse sin control, formando masas o tumores. Aunque la acumulación tiende a ocurrir donde naturalmente ya abundaban los linfocitos, en el caso de Lori se extendía más allá. Mi linfoma era muy extraño. Se instaló en algunos de mis órganos, no solo en mis ganglios linfáticos, mi vaso y mi sistema inmune, sino en otros órganos. Los especialistas le daban 1 año o 2 de vida, pero Lori no se dio por vencida. Se puso a buscar trials, es decir, ensayos clínicos que prueban terapias experimentales en pacientes que a menudo se han quedado sin opciones. Encontré un ensayo con una molécula pequeña que frena la proliferación de células malignas. Un medicamento oral que ya estaba probado para otros linfomas y que lo estaban estudiando en linfomas como el mío. Entré al ensayo y eso me sostuvo unos 10 meses. Estabilizó mi enfermedad y empezó a reducirla. Pero 3 meses después fui a un chequeo y el cáncer se había duplicado. Durante 2010 intentaron con infusiones mensuales de una nueva quimioterapia que le ayudó un tiempo. Luego el cáncer volvió y Lori tuvo que recurrir a la radioinmunoterapia, que la obligaba a mantenerse aislada por varios días. Conocía pacientes que la habían recibido y llevaban 10 años en remisión. Sin embargo, su esperanza se quebró cuando sintió un nuevo tumor en el cuello. Entonces una amiga le ayudó a buscar ensayos clínicos, esta vez por todo el mundo, y juntas enviaron mails a los científicos que los lideraban. Les respondió un investigador de Los Ángeles, la misma ciudad donde vivía Lori, y ella se inscribió al ensayo. El medicamento que le dieron, llamado ahora Cidelig, es un inhibidor de la proteína quinasa P3, que apagaría el interruptor que hacía que sus células malignas se multiplicaran. Terminé siendo la paciente que más tiempo permaneció en el ensayo. Estuve más de 5 años y medio. No eliminó mi cáncer, pero me mantuvo estable. Y mientras estuviera estable podía seguir en el estudio. Me funcionó hasta fines de 2016, cuando de pronto mi cáncer empezó a crecer de nuevo. Ya era la 5ª recaída. A esas alturas, lo que Lori quería era ganar tiempo. Por eso volvió a intentarlo con otro anticuerpo monoclonal, uno de 3ª generación. El tratamiento arrancó con el año 2017 y lo terminó en septiembre, pero para octubre, la enfermedad nuevamente se había salido de control. Y es que tan pronto como mis tumores comenzaban a crecer, se volvían enormes. Así inmediatamente, de la noche a la mañana. Estaba demasiado medicada. Había recibido ya 6 tratamientos distintos. Me quedé sin nada, ya sabes, simplemente esperando que la ciencia descubriera algo para mí. Y entonces, una llamada telefónica lo cambió todo. Vamos a una pausa y volvemos. Historias para mentes curiosas. ¿Te acuerdas cuando recibías cartas en la secundaria? ¿O cuando tus amigos todavía te mandaban mails? ¿Y no solo memes? Pues nosotros queremos escribirte de ciencia. Queremos contarte de las nuevas investigaciones y desarrollos, desde cómo mejorar proteínas hasta diseñar prótesis para perritos. Suscríbete a nuestro newsletter en techscience.tech.mx.
Y lo prometemos, cero spam, solo historias que te van a sorprender. Historias para mentes curiosas. Estamos de regreso en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. La primera vez que Lori Adami oyó hablar de las células CAR-T que le salvaron la vida, no podía creer que algo así existiera. I went to an event that the Leukemia and Lymphoma Society hosted. Fui a un evento de la Sociedad de Leucemia y Linfoma donde iban a proyectar un video sobre un tratamiento llamado CAR-T, del que yo jamás había escuchado. Se titulaba Fuego con Fuego, la historia de Emily Whitehead, una paciente pediátrica de Pensilvania y el tercer ser humano tratado con CAR-T. Te cuento rápido esa historia. En 2012, Emily tenía 6 años y padecía una leucemia linfoblástica aguda. Sus papás se aferraron a una oportunidad y le inscribieron en un ensayo clínico de células CAR-T, nunca antes probadas en niños. El experimento parecía cosa de ciencia ficción. Le extrajeron células inmunes y las modificaron genéticamente para que pudieran atacar el cáncer. Y una vez reentrenadas, las devolvieron al cuerpo de la niña. Durante el proceso, las cosas se complicaron, pero cuando los médicos lograron frenar las reacciones secundarias, los resultados fueron asombrosos. Y un mes después, no había ni rastro de cáncer. I was blown away. A mí me voló la cabeza. Me refiero a que esa terapia tenía mucho más sentido que las pastillas o las infusiones que salen de una fábrica en una sola talla para todos. Cuando Lori vio a su oncólogo, le contó el caso de Emily y él le dijo que lo conocía, pero aún no se estaban produciendo células CAR-T para su tipo de linfoma. Así que pasó mucho tiempo antes de que entrara esa llamada que lo cambió todo. I was hiking in April of 2018 and my phone rang and it was my oncologist. Yo estaba haciendo senderismo en abril de 2018 cuando el teléfono sonó. Era mi oncólogo. Me dijo, buenas noticias, Lori. Abriremos un ensayo clínico con CAR-T para linfoma folicular. 6 años después de haber conocido esta terapia, por fin se abrían las pruebas. Para comprender la emoción de Lori, tenemos que hablar de los tratamientos convencionales y sus limitaciones versus el potencial de las CAR-T cells. Esto fue lo que nos explicó el doctor Alejandro Madrigal, profesor distinguido de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y referente mundial de las terapias celulares. La quimioterapia o radioterapia lo que hace es daña al DNA, a la parte esencial de la célula. Imagínense que ustedes están haciendo una escalera que sería el DNA. Cada célula que se divide tiene que formar estas escaleras para formar el DNA de cada célula. Si yo en lugar de darle maderas bien hechas o resistentes, le doy maderas de azúcar, vamos a llamarlo así, entonces cuando estas se forman, son frágiles y se dividen mal y entonces se mueren las células en el proceso de división. El problema es que esos fármacos son sistémicos, es decir, actúan en todo el cuerpo, no solo en los tumores. Y aunque tienen cierta preferencia por las células malignas, también dañan células sanas, especialmente aquellas que se dividen muy rápido, como las que se forman en la piel y el pelo. Hay medicamentos como el Platinum, que se usa para tratamientos de cáncer, y estos también son muy tóxicos al sistema nervioso central y a la periferia y a los músculos. Y en fin, lamentablemente es uno de los efectos colaterales que tenemos con la quimioterapia, pero funciona. En muchos pacientes y en muchos tipos de cáncer puede ser incluso curativa. Por otro lado están los anticuerpos monoclonales, que consisten en lo siguiente. Se ha generado una célula que es capaz de ser, como dice, mono, que quiere decir una clona, o sea, hacemos unas clonas de las células que producen un tipo de anticuerpo, y estos anticuerpos tienen la capacidad de reconocer un blanco. Piensa en ellos como misiles fabricados a partir de una única célula seleccionada, de la que se hicieron muchas copias para producirlas en gran cantidad. Esos misiles tienen varias ventajas. Son capaces de adherirse a las células malignas para alertar al sistema inmune del paciente y que éste las ataque. Pueden bloquear las señales que los tumores necesitan para seguir creciendo y sirven de vehículo para llevar hasta el tumor medicamentos como la quimio, reduciendo su toxicidad.
La desventaja de los anticuerpos monoclonales es que, a pesar de su precisión, no son una cura definitiva. El cáncer es una enfermedad tan astuta que a menudo encuentra formas de evadirlos. Y es aquí donde las células CAR-T alteraron por completo las reglas del juego. Son un tratamiento innovador que en los últimos, podría yo decir, 15 años ha transformado el tratamiento de pacientes principalmente con enfermedades malignas hematopoyéticas, como serían las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. Y se están empezando a incursionar en ensayos clínicos en otras enfermedades como serían tumores sólidos, glioblastoma, tumor renal, tumor de mama, todavía en ensayos clínicos, y también en enfermedades autoinmunes. La clave radica en nuestro sistema de defensa, que tiene diferentes clases de guerreros. Están los linfocitos B que ya mencionamos, y están también los linfocitos T, especializados en destruir células anormales como las infectadas por un virus. Este reconocimiento se lleva a cabo mediante proteínas de superficie que se encuentran en el linfocito T y unas moléculas dentro de las células anormales. Tenemos esas proteínas en todas las células y estas proteínas son las que transmiten o transportan fragmentos, vamos a decir, de virus a la superficie como si fuera una bandera y le dice al linfocito T: estoy infectado. Y este reconocimiento es específico. Bueno, pues algo semejante sucede con el cáncer. Por eso hay personas que no desarrollan la enfermedad, porque sus linfocitos T se deshacen de las células malignas antes de que formen tumores. Lamentablemente eso no ocurre en todos los pacientes, por lo que se han desarrollado en varias épocas sucesivas modificaciones a estos linfocitos. ¿Cómo ocurre esto? Se les sacan las células al paciente, se aíslan los linfocitos T, se les introduce un gen que va a hacer que ahora estas células expresen en su superficie un sistema nuevo de reconocimiento que es el CAR. Y estas células ahora se introducen de nuevo al paciente y son capaces de eliminar a las células anormales, tumorales. Es como darle a un soldado una visión nocturna y un misil teledirigido para un objetivo que antes no podía ver. El mecanismo, por tanto, es una versión ajustada y específica de un proceso natural. Retomemos la historia de Lori. Para obtener sus linfocitos T, los médicos hicieron pasar su sangre por una máquina que separa solamente a estas células y devuelve el resto de los componentes sanguíneos al paciente. Luego las modificaron y expandieron en un laboratorio muy especializado que tiene el nivel más alto de control de calidad. Ahí, cada detalle importa, desde la temperatura y el aire filtrado hasta la vestimenta del personal. Porque cualquier error, cualquier partícula extraña podría arruinar un tratamiento único en el mundo, el de un paciente específico. Took about 3 weeks. On my birthday, they come in with this. Durante 3 semanas trabajaron en mis células y justo el día de mi cumpleaños llegaron con una cosa que parecía un robot, como un R2-D2 de Star Wars. Abrieron la tapa, sacaron la bolsa y me dijeron: estas son tus CAR-T. Aquí hay 1,000 millones de ellas. Entonces procedieron a reinfundirlas en mi cuerpo. Una infusión de 16 minutos que fue lo más X del mundo. 16 minutos capaces de hacer lo que 12 años de tratamiento convencionales no consiguieron: salvar una vida. Eso sí, el procedimiento no estuvo exento de riesgos, como aclara la doctora María Eugenia Fernández Santos, especialista de la Red Española de Terapias Avanzadas. Y es que este país europeo se ha convertido en modelo internacional de acceso a las CAR-T cells. Con las CAR-T sí que se ha visto desde que se empezaron a utilizar hasta ahora, pues en la cascada de citocinas, todo eso está controlado ya. Todos los efectos secundarios que podían aparecer por el uso de las células está muy bien controlado. Y por eso es importante que la utilización de esos productos se haga en hospitales que tengan buenos servicios clínicos, porque el manejo del paciente post-infusión de las células es multidisciplinar. Tiene que haber inmunólogos, infectólogos, hematólogos, microbiólogos, es decir, tiene que haber un montón de especialidades trabajando por y para los posibles efectos que le puedan aparecer en este paciente.
Por ejemplo, en el caso de Lori, sus CAR-Ts fueron programadas para eliminar concretamente a los linfocitos B, ya que ahí habitaba su linfoma, ¿cierto? La cuestión es que las CAR-T aún no distinguen entre los linfocitos B sanos y los linfocitos B malignos, sino que actúan parejo, y eso impacta en una función crucial. As far as I know, Hasta donde yo sé, no tengo efectos secundarios del CAR-T en sí, aparte del hecho de que no tengo células B. Entonces, si recibo una vacuna contra el COVID, no puedo producir anticuerpos, porque eso ocurre en las células B. ¿Qué significa? Que al no tener fábricas de anticuerpos, Lori es más vulnerable a las infecciones. Pero según el doctor José Carlos Crispín, líder del proyecto del TEC de Monterrey que busca crear CAR-Ts hechas en México, incluso ese inconveniente tiene solución. Las células B pues, no son absolutamente indispensables para vivir. La gente que no tiene células B, le pones anticuerpos de donadores sanos, se los pones unas veces al mes más o menos, y con eso está más o menos protegida. Digo más o menos porque, por ejemplo, el primer paciente que le dieron CAR-Ts se murió de COVID. O sea, no hay que olvidar que son terapias que se dan para enfermedades mortales, ¿no? Entonces, uno dice se curó, y pues a lo mejor se curó de la leucemia, pero más bien se la cambiaste por una enfermedad menos leve, que es no tener células B. Esto nos recuerda que la ciencia no produce remedios mágicos ni tratamientos perfectos. Las CAR-T son capaces de derrotar al cáncer, pero los pacientes siguen necesitando apoyo médico para manejar nuevos retos de salud. Y si bien el caso de Lori nos llena de optimismo, también expone una pregunta inevitable. ¿Quién puede acceder a una terapia tan personalizada? Volvemos con la respuesta después de la pausa. Historias para mentes curiosas. ¡Hey! ¡Hey! Sí, te hablo a ti que estás escuchando este episodio. ¿Lo estás disfrutando? Pues tenemos muchísimo más. Historias para Mentes Curiosas es parte de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. En nuestro sitio te esperan historias sobre salud, medio ambiente, tecnología, nutrición, ciencia empresarial, nuevos avances médicos, negocios, diabetes, envejecimiento, sargazo y mucho, mucho más. Así que, si ya tienes el celular en la mano, sí, sabemos que sí, búscanos en redes sociales y visita techscience.tech.mx. Te vamos a encantar. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, donde nos seguimos adentrando en la innovadora terapia de las CAR-T cells. Hemos escuchado sobre su funcionamiento, alcances e inconvenientes y nos sorprendieron sus resultados inéditos. in my trial with 160 patients, En mi ensayo clínico con 160 pacientes, hubo una tasa de respuesta de 95%, por lo que significa que en 95% de los pacientes se redujo la enfermedad. Muéstrame cualquier otra terapia así. O sea, mucho de lo que yo intenté tenía un solo dígito de esa tasa de respuesta. Ninguna otra cosa tiene una respuesta tan alta. Sí, lo que pueden lograr las CAR-Ts es espectacular. Sin embargo, el acceso a la terapia es escandalosamente limitado. I know I was very lucky. I had very good insurance. Tuve muchísima suerte. Tenía un seguro médico con una cobertura amplia e ilimitada. El problema es que muchos no pueden acceder a las CAR-T porque tienen seguros muy deficientes. Aparte, los oncólogos no saben sobre terapias celulares ni terapias génicas. Y, honestamente, hay todo un sistema endémico construido alrededor de la quimioterapia y los trasplantes desde 1970. Hoy en día, el verdadero muro que impide acceder a las células CAR-T no es científico, sino económico. Estas gentes que lo desarrollaron son americanos y vendieron la patente a las compañías farmacéuticas
Pero lo que pasó es que ahora la terapia cuesta $500,000. Entonces, pues casi nadie la puede usar. Este dato te va a poner los pelos de punta. Fíjate, de cada 10 pacientes elegibles para el tratamiento con CAR-Ts, solo 2 o si acaso 3 lo reciben. Y eso en Estados Unidos, donde se desarrollaron clínicamente y donde se fabrican la mayoría de las CAR-Ts comerciales. Pues en México no existe, en México nunca se ha puesto. Y en los países, digamos, más ricos, hay como 5 opciones en compañías farmacéuticas, pero pues están quebrando al sistema de salud, ¿no? Porque no hay presupuesto que aguante eso. La buena noticia es que el proceso para desarrollar células CAR-T es más artesanal de lo que parece, y eso abre una ventana de oportunidad. Quieras que no, es algo más parecido a lo que hacemos en los laboratorios académicos, que lo que hace la industria farmacéutica, ¿ves? Y entonces, pues eso no ha pasado desapercibido, ¿no? En muchos países, personas que estamos en la academia, hemos comenzado a desarrollar esas terapias. Y no con fines de lucro, sino con fines de que la gente las pueda recibir, ¿no? El doctor José Carlos Crispín asegura que España es el supercampeón en eso, crear CAR-Ts académicas. Nuestra legislación considera que estos productos son un medicamento. Y es importante que lo consideremos así, porque eso significa que tenemos que tener como normas para producir estos medicamentos y trabajamos desde y por la academia. Trabajamos con nuestros proyectos, todos están financiados por el gobierno o por, pues de forma privada, pero por fundaciones. No hay ánimo de lucro. Nadie quiere hacerse un millonario a costa de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que ese es el éxito del modelo que tenemos en España. Su fortaleza no viene de un solo centro u hospital, sino del trabajo de toda una red nacional de terapias avanzadas. Empezamos a funcionar como red en el 2003. Es una red que comprende tanto investigación preclínica como investigación clínica, ensayos clínicos, como todo el tema regulatorio y todo el tema educacional, formación, también divulgación, porque es muy importante que nuestra investigación salga de nuestros laboratorios y podamos contarle a la sociedad qué estamos haciendo con su dinero y qué logros estamos consiguiendo con nuestros diferentes programas de investigación. Y en México, el TEC de Monterrey está trabajando para adaptar ese modelo al contexto de nuestro país. Hemos hecho andar un grupo adentro de la universidad que tiene por objeto pues, generar investigación en este tema, ¿no? Conseguimos financiamiento de una fundación mexicana que se llama Río Ronte. Estamos haciendo investigación que se dedica a buscar nuevos blancos para hacer CAR-Ts. Por ejemplo, buscan soluciones para leucemias mieloides que son muy comunes y agresivas, especialmente en personas adultas. Que salen en la médula ósea. Esas nadie ha podido hacer un buen CAR contra ellas, ¿no? Entonces estamos buscando blancos contra esas. Lo primero que están haciendo en el TEC para conseguirlo es demostrar que funcionan de manera in vitro. O sea, tienes tu célula CAR que reconoce algo que tiene el tumor y tienes una línea celular de ese tumor o incluso células primarias de un tumor de una persona y las juntas y estas tienen que matar a estas. Lo siguiente será probar que también actúan en un modelo animal. Tenemos ratones que son súper inmunosuprimidos que nos aguantan que les pongamos tumores. Entonces, por ejemplo, tengo mi ratoncito y le meto células de una leucemia humana y el ratón es tan inmunosuprimido que no las rechaza. Todas las células crecen como, pues así, como locas. Y una semana después le pongo las células CAR y si las células CAR funcionan, van a salvar al ratón. Y si no, el ratón se va a morir, ¿no? Si todo sale bien, darán el salto hacia los ensayos clínicos en humanos, la parte más difícil del camino y la que más suma de esfuerzos requiere. La idea es que dentro del marco de nuestro proyecto, pues conglomeremos a la gente en México que trabaja en el tema con el fin de establecer una red parecida a la de España, en donde la gente trabaje juntos, se compartan cosas y así. La meta es que en un año las terapias CAR-T existentes sean aprobadas en México.
Y el sueño de los investigadores del TEC es que en 5 años haya células CAR-T hechas en nuestro país, para que la historia de Lori no sea solo una anécdota extranjera, sino una opción real para todos. Historias para Mentes Curiosas es un podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Apreciamos profundamente el valioso testimonio que nos compartió Lori Adame. Agradecemos también a los doctores Alejandro Madrigal y José Carlos Crispín de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey y a María Eugenia Fernández Santos de la Red Española de Terapias Avanzadas por ayudarnos a entender este innovador tratamiento. Las entrevistas para este episodio fueron realizadas por Inés Gutiérrez Haber. El guión es de Carmina de la Luz. El doblaje fue interpretado por Maclovia. Una servidora estuvo al frente de la edición y la producción y la dirección de voz son de Orlando Oliveros. Si nuestro trabajo te aportó un conocimiento nuevo, compártelo con tu familia, amigos o colegas. Tú puedes hacer que más personas descubran estas historias que cambian vidas. Soy Karina Rodríguez, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado que tienes ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.